Chicos, hoy estamos en la capital de Gran Canaria, Las Palmas, y estamos frente al Teatro Pere Galdós. Vamos a ir a una tiendita de merchandising y figuras y alguna que otra sorpresita que nos vamos a encontrar por el camino. Vamos ahí. Antes de llegar a nuestro destino, hacemos un poquito de ruta turística por la ciudad de Vegueta, situada en Las Palmas de Gran Canaria, y nos topamos con algunas esculturas como esta, de Benito Pérez Galdós, y callejuelas de adoquines con edificios tan bonitos, y tiendas tan coloridas como Boira, que la verdad que me llamó muchísimo la atención tanto sus artículos como su carismática decoración. I said I'm fearless, jumping off bridges and blind, searching for digits and ties, more than a pen when I scribe appearance. Recording is boring, this is live, overscoring 2 and 3 prime, on God is the life I cherish, baby you and I just fine, I'm more concerned. Y ya estamos en la calle Peregrina, donde está nuestro rinconcito friki y una de las tiendas más antiguas de la isla en este tipo de artículos. Y ya en el mostrador de la calle vemos cómo nos exponen Funko, libros, cómics, discos de música, entre otros artículos. Y la verdad que para mí esta tienda tiene un encanto especial, ya que fue mi primera tienda y donde compré mis primeras figuras de mi colección. Sí amigos, he aquí el origen de mi enfermedad por el coleccionismo. Una vez dentro nos encontramos que sobre el mostrador hay inmensas colecciones de cartas Magic y cientos de juegos de mesa. Y en el pasillo principal otros cientos de Funko Pops en la parte alta. Y en las baldas intermedias y bajas tenemos miles de libros, cómics y mangas de todo tipo. Naruto, Dragon Ball, Ataque a los Titanes, Tortugas Ninjas, Tintín y un infinito etcétera. Además de tener estanterías en donde podemos encontrar algunas ediciones de Funko Pops limitadas y packs de Funko Pops con camiseta, como por ejemplo esta de Vegeta. Lo increíble de esta tienda es que han aprovechado incluso un pilar de contención para exponer las figuras, donde podemos por ejemplo encontrar esta acojonante figura de la película de la monja. Incluso en la parte trasera de la columna podemos encontrar esta figura articulada de Sanji de One Piece. Podemos encontrar pilas de cajas de Funko que van desde el suelo a media altura, lo cual aprovechan cada centímetro de la tienda para exponer los cientos de colecciones que tienen a la venta. Tras el mostrador de cobro, en el ala derecha del local nos encontramos vitrinas con cientos de figuras tanto estáticas como articuladas, además de figuras con sus peanas tipo diorama y bustos, y las diferentes colecciones a nombrar un ejemplo son Batman, Shazam, Evil Dead, Wolverine, Star Wars, Regreso al Futuro, Linterna Verde, Robin y Iron Man. Seguimos con otra vitrina donde tenemos más figuras articuladas de Dragon Ball de la casa SH Figuarts con personajes como Goku, Piccolo, Vegeta y Android 20, además de Naruto y Zoro de One Piece. En la tercera vitrina tenemos figuras de la firma Good Smile Company, y en una de sus baldas superiores habían 3 Pokéballs que estaban increíblemente guapas. Seguimos con la cuarta vitrina donde nos podemos encontrar más figuras de Good Smile Company de Kimetsu no Yaiba y Spy Family, más figuras de Van Presto de Kimetsu no Yaiba, Naruto y My Hero Academy. Y en la parte inferior habían varias figuras de Dragon Ball, como esta increíble figura de Trunks y Vegeta. Les dejo ahora con unas tomas de las diferentes figuras que habían en su vitrina, como por ejemplo este Sonic, que es una de mis favoritas. Entre ellas también nos encontramos este simpático set de 129 piezas de Rick y Morty. Sobre las diferentes vitrinas nos encontramos con más figuras como el Cuervo y un pack de figuras de Batman que incluyen Hiedra Venenosa, Harley Quinn y Batgirl. En la última vitrina nos encontramos con más figuras y otro tipo de merchandising como llaveros, colgantes, tazas de Harry Potter y figuras de la firma Pop-Up. Pero no solo de figuras y llaveros vivimos los frikis, sino que aquí también tenemos 2 pasillos repletos de cómics y libros. Y de vez en cuando entran algún tipo de indígena como este extraño señor de aquí, que solo quería chupar cámara y hacerse famoso. Nah, son bromas. Gracias Adrián por venir conmigo y echarme una grandísima ayuda en el vídeo. ¿Se creían que no habían nada más? Pues todavía nos falta nombrar los incontables juegos de mesa y la inmensa variedad que había. Además el personal que trabaja allí están dispuestos a ayudarte con tus dudas sobre algún artículo. ¿No lo encuentras? Pídelo y seguro que te resuelven tu petición. Además en el fondo tienen un expositor de discos de música y diferentes bandas sonoras de películas.
Es increíble cómo una tienda que parece tan pequeña albergan tanta variedad de productos, y su secreto aquí es que han sabido aprovechar cada milímetro de la tienda, y ese es el encanto de aquí, que se te pierde la vista con tantas cosas y te hacen sentir como un niño en una enorme juguetería. Vamos a ir ahora a un par de preguntas al compañero de la tienda. Vale, gente, ya vamos con el rollito de las preguntas. Vamos a molestar a este hombre, a Víctor. Víctor de Moebius. El dueño de la tienda de Moebius, sí señor. Víctor, vamos a un par de preguntitas sencillas. Venga, la primera sería, ¿en qué año se abrió la tienda? Pues mira, yo era muy joven por esa época, creo que se abrió en el 82. 82, vale. La segunda preguntita es, ¿cómo surgió la idea del negocio? No la abrí yo, así que tienes que preguntar al que la abrió, pero supongo que es la típica búsqueda del dinero. ¿Cómo es? Busca el tesoro de las perras. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué es lo que más se vende en la tienda aquí? O sea, Pues cómics y juegos de cartas y juegos de mesa, principalmente. Y también tengo una sección grande de figuras, pero lo que más vendo son cómics, porque esto todavía es una tienda de cómics, TVOs de Travis del Señor, cartas Magic, cartas Pokémon, juegos de mesa y cosas que yo en mi Adolfo que está por escondido. claro, porque si mal no recuerdo, ustedes también hacen temas de competiciones, torneos y demás. Un piso de arriba en el que hacemos competiciones Ok, de cartas y a veces presentamos juegos de mesa. Para todo el que quiera venir a presentarse en competiciones y comprar cartas y demás y apuntarse, pues invitados están, siempre y cuando sea aquí en la isla, o si quiere coger un barco o un avión y venirse para acá. Ahí va. A la siguiente pregunta es, ¿cuál es el producto más, que te acuerdes, más caro de aquí de la tienda? A ver, creo que un chaval me compró una estatua del dragón del Hobbit que costaba, no sé si eran 800 euros así. Uy. Hará unos 10 años aproximadamente. Ojalá tenemos ventas así todos los de días. resina así, una cosa más. Tenía que estar Sí, bonito estaba. Pesaba como 20 kilos, ¿eh? 20 kilos. Sí. Bueno, me he pasado un poquitito Madre hace mía. 10 años, pero un peso de tocho de Sí, pero vamos, que es maciza. Maciza fina. Yo pesaba un bote. Joder. Vale, vamos con la siguiente. ¿Cuál es el tema que más ustedes están especializados? Hombre, ya que esa pregunta que me suena, pero digo, cómics principalmente, juegos, bueno, cómics sobre todo, figuras, juegos de cartas y juegos de mesa. Y también tengo libros, libros, novelas y música. Pero principalmente sería cómics y juegos de cartas es lo que más vendo. Vamos con la otra, que es, ¿cuál es el artículo que más te gusta que haya ahora actualmente en la tienda? Pues a mí los TVO, yo soy mucho de cómics. A veces me compro una figura de chica pichugona para molestar a mi novio, a ver que la pone. ¡Laura, tengo mucho! Pone esa cara de indignación. ¿Te vas a mierda eso? Para molestar nada más, sí, en serio. El muñeco es feo, pero lo hago solamente por molestar. Todavía no se da cuenta. Pero realmente a mí lo que me gusta son los cómics de la vida. Y antes de saber de él, ya daba rierosa para que me compraran TVO. Hace muchos más años de la fruta. ¿Y el que tú más crees que te guste más de la tienda? ¿El cómic en concreto? Para Hombre, luego yo soy muy fan de Richard Corben, un dibujante americano que aquí lo apretó durante 40 años y se murió hace 2. De cómics de terror, de fantasía, de monstruos, dinosaurios, chicas pichones, cosas así. Está muy bien. Tiene buena temática, ¿eh? Oye. Ha llegado. Habrá que echarle un vistacillo. Bueno, vamos con la pregunta morbosa de aquí, que es si alguna vez te han intentado, pues, atracar o robar y que lo hayas pillado infragante. Nadie te ha intentado atracar, pero se ha intentado robar un par de cosillas. Y lo has pillado ahí. Sí, lo que pasa es que ya no me caben los cadáveres en el almacén, tenemos que ponerlos en la parte de arriba. Normalmente los colocamos de la puerta así con un cartel del próximo será peor. Y ahí tiene un skate room montado, guapísimo. Qué máquina, Víctor, eso es todo. Muchísimas gracias por todo. Y señores, invitados están a venir cuando quieran y hasta las perras, que hay que mover el dinero, mano. Ahí al lado, dale buenojillas, señor, que tengo mucho que pagar. Y dentro de poco tienda nuevo en el puerto. Sí, señor. Pues para ir terminando solo nos queda enseñar sus últimas estanterías que están en la entrada, donde aún tienen muchísimos más libros, cómics, figuras e infinidad de TVOs de todo tipo. Así que muchas gracias por ver el vídeo y muchas gracias al equipo de la tienda Moebius. Nos vemos en la próxima.